A todos los que se pueden conectar, muchísimos saludos. Soy Miguel Sánchez Ávila y como siempre es más que un gozo, un placer y un privilegio el poder a través de estos medios de tecnología en nuestra era tener la oportunidad de interactuar y de poder compartir la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Qué podemos decir relacionado al caso de las predicciones o relacionado al tiempo bíblico? ¿Qué pudiera yo decir con esto de predicciones y el caso de las profecías bíblicas? Bueno, miren, por aquí yo tengo este relojito de arena, muy práctico, ¿verdad? Yo me lo compré. Desde que me lo compré, me recuerda cuando estaba con mi abuelo Gigi en su oficina, que él tenía un relojito de esto de arena, ¿verdad? De estos relojitos de arena, este es como madera con arena, no sé dónde es que tiene el plástico por aquí, pero mire, que nos hace ver, ¿verdad?, que realmente el tiempo, pues obviamente sigue corriendo y corriendo hasta que llegará el momento en que se acabará. Si apoyamos la interpretación literal de la Sagrada Escritura en su lenguaje literal, es muy importante saber que hay más de 300 profecías que se refieren a la primera venida de Cristo y que si buscamos diligentemente en la Biblia, todas y absolutamente todas se cumplieron literalmente. Las predicciones acerca del nacimiento, vida, traición, pasión, muerte, resurrección del Mesías no fueron cumplidas de manera alegórica o de manera espiritual, sino de manera literal. Ejemplo, Jesucristo literalmente nació en Belén, literalmente realizó milagros, literalmente fue traicionado por un amigo cercano por 30 piezas de plata, fue perforado de manos y pies, murió entre ladrones, fue sepultado en la tumba de un hombre rico y resucitó al tercer día de su muerte. Todos estos detalles fueron inclusive predichos cientos de años antes del nacimiento de Jesús y se cumplieron de manera y de forma literal. Y aunque hay simbolismos usados en varias profecías, todo ello relata literalmente a seres o eventos de manera similar en que se habla de Jesús como león y cordero. O sea, la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico, pero aquí en esta parte literal, apoyando esta interpretación literal, relacionado al caso de la primera venida de Cristo, se ve todo de forma, valga la redundancia, literal. Entonces, respecto a lo que pudiéramos decir de una visión futurista, la Biblia establece claramente que los libros proféticos, como el caso de Daniel y el Apocalipsis, que se interrelacionan, y en el momento de la revelación de Daniel y del apóstol Juan, profeta Daniel, apóstol Juan, hay una gran diferencia de años. Entonces, contienen no solo relatos de eventos históricos, sino también predicciones de eventos futuros, después de que se le dieron, por ejemplo, a Juan los mensajes para la iglesia en su tiempo. Él recibió visiones concernientes a lo que ocurriría en el final de los tiempos. Y yo voy a leer aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, porque esto es muy interesante, aunque lo he explicado varias veces, pero dice, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y aquí está bien claro el entendimiento que es la misma trompeta, la trompeta a la que se refiere el apóstol Pablo en el día de las trompetas o sábado anual donde se celebra la fiesta de las trompetas y que no tiene relación con la trompeta final visto de manera metafórica por el apóstol Juan de los juicios que van a venir en la gran tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes, además de que Juan no solamente vio estos juicios a manera de trompeta, sino también de copas y sellos. Y al final de trompetas, copas y sellos siempre ocurre un gran terremoto y no es que son 3 terremotos diferentes, sino que es un mismo gran terremoto. Entonces, ¿cómo es que Juan, antes de que se le revelaran sobre las trompetas estas del Apocalipsis, cómo es que ya en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, él dice literalmente que escucha una voz como de trompeta y al escucharla, inmediatamente, luego de ver esa puerta abierta en el cielo, ya está en el cielo? Es lo que vamos a escuchar en el arrebatamiento y esto no lo entienden muchos. Pero la cuestión es que la ceguera espiritual, que es parte, ¿verdad?, del cumplimiento profético en nuestro tiempo, que por cierto fue parte también de la primera venida de Jesucristo en su generación,
Es claramente la maldición que habla la Biblia, de la que predicó Isaías en su tiempo, de la que confirmó Jesucristo en su tiempo, que viendo no ven, oyendo oyen, porque estos son misterios espirituales, y por eso, por más de que se les pruebe, yo no sé qué es esto que hay hoy en día en Latinoamérica, como que una terquedad, una testarudez, una, ¿cómo se le dice?, prepotencia. Entonces, no hace lógica que el que te predique la verdad es el prepotente, y el que no quiere escuchar la verdad, que eres tú, eres el humilde. Entonces, un argumento aún más fuerte para una visión futurista incluye la promesa que Dios le dio a Abraham, por lo menos Génesis capítulo 12, que concierne al caso de la tierra de Israel, puesto que el pacto de Dios con Abraham fue incondicional y sus promesas aún no se han cumplido al 100%, entonces la visión futurista de las promesas para Israel no están aún dadas, pero si Dios se lo prometió a Abraham, entonces están garantizadas. Y con respecto a la interpretación de la profecía de manera premilenial, significa primero que la iglesia será arrebatada, luego de que el mundo experimentará 7 años divididos en tribulación, que comienza el engaño, y 3 años y medio finales como gran tribulación, 7 años totales para el cumplimiento de la profecía de la semana 70 de Daniel, y después que Jesucristo, al final de esto, regresará a la tierra para gobernar la tierra por 1000 años, y esto lo dice específicamente en la palabra, le fue revelado también al apóstol Juan de manera bien ordenada en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, tristemente, y aunque es necesario, la Biblia predice una espiral descendente y ascendente de catástrofe, pecado humano, apostasía religiosa, antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Pablo escribe y dice, voy a buscar en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, y lo pueden leer extendido del versículo 1 al 13. Repito, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13, pueden leerlo de manera extendida. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Voy a resumirlo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, si ya tenemos esto más que entendido, no nos debemos de detener de seguir predicando la verdad, mientras esta bola de tontos sigan engañando, autoengañándose entre ellos, y cuyo fin será un camino de perdición. O sea, el mundo continuará rechazando a Dios, su palabra y su pueblo. Y estoy hablando también en el caso de los cristianos, porque hoy en día, o sea, la persecución no es externa, la persecución no viene de afuera, la persecución está viniendo de adentro. Y algún día en el futuro, un día que nadie conoce, Dios terminará esta era, que es la era de la iglesia, que comenzó en el primer siglo de la era cristiana, cuando llegó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, en el arrebatamiento, en el día del Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y entonces, cuando venga el arrebatamiento, ya esta era terminará. Es lo que precisamente habló Pablo sobre la final trompeta en el sábado anual, que tiene que ver con el sábado de esta fiesta del Señor, la fiesta de las trompetas. Claro, porque anterior a esta es el día del Pentecostés. Proféticamente estamos viviendo el día del Pentecostés desde el aposento alto, y esto es una imagen prefigurativa de que así como el Espíritu Santo mora en nosotros, como Cristo lo prometió, y es hasta nuestros días, para guiarnos hacia toda verdad y toda justicia de Dios y poder ser capaces de llevar la palabra, de predicar, de a través de nosotros el Espíritu Santo expandirse y convencer de pecado, justicia y juicio. Entonces será el Espíritu Santo el mismo motor que nos impulse en el arrebatamiento de la iglesia antes de que caigan los peores días. O sea, prácticamente, el descender del Espíritu Santo en el aposento alto ya en el primer siglo de la era cristiana marcó precisamente un inicio que más adelante reflejaría el arrebatamiento de la iglesia en el fin de la era de la iglesia, y por eso Dios le revelaría al apóstol Juan a través de las 7 iglesias de la provincia menor, tipo de los 7 candeleros de oro. Si dice 7 candeleros de oro, hace referencia a la menorá, porque es que no es que esto meramente sea un artículo judío, ni que el que lo hable sea judaizante. Estas cositas que usted puede ver fue las que Dios le mostró a Moisés en el cielo, cuando precisamente por el sonido de bocina, volvemos otra vez relacionado al sonido de trompeta, lo que vio Juan también, lo que experimentó, que se escribe en Apocalipsis 4:1, subió, ascendió, y ahí es donde precisamente, digámoslo de esta manera,
se le demostró el tipo de iglesia que iba a vivir en toda la era de la iglesia, como un total de 7, los 7 candeleros de oro a través de las 7 iglesias de la provincia del Asia Menor, que obviamente había muchísimas más iglesias en Asia Menor y alrededor del mundo, porque ya cuando el apóstol Juan, que era el único que quedaba, que por cierto hasta lo tiraron en aceite hirviendo, pero Dios lo preservó para que escribiera el Apocalipsis, él que era el único que quedaba, el cristianismo ya estaba expandido por el mundo y por Asia Menor. Pero esas 7 iglesias correspondían a todo el estilo de iglesia que iba a vivir en toda esta era. De hecho, hay una que se le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores, ¿verdad?, que se queden aquí en la tierra. Por eso es que yo quiero que entiendan que la verdad no debe de dejar de ser predicada por medio de aquellos a los cuales Dios ha levantado y nos ha llamado. Pero por igual hay que entender que hoy día hay una ceguera espiritual de la que siempre habló Isaías, de la que Jesucristo confirmó: viendo no ven y oyendo no oyen, pero bienaventurados somos, porque viendo vemos y oyendo oímos. Así que si tú absorbes la verdad, estás en la verdad, escuchas la verdad y la tienes como el cinturón en tu armadura de justicia, que la armadura no debe estar incompleta, de verdad que eres más que bienaventurado. Y ante todas las cosas que estamos viendo y seguiremos viendo, el tiempo se acerca y va a tomar a muchos por sorpresa. Yo no sé cómo van a bajar de la nube con esa prepotencia cuando vean que venga el arrebatamiento y que todas las cosas que dijiste y en las que nos atacaste a aquellos que predicamos la verdad, te equivocaste. No sé si te irás a inventar algo para zafarte, porque la prepotencia parece que está llegando a niveles inimaginables. Pero al prepotente Dios lo mira de lejos y Dios lo humilla. Y así son. Yo no sé cuál es el asunto de estar usando esto como método de defensa. ¿Qué pasa? ¿Que no se creen que son nada? Bueno, pues refúgiate en Dios para que seas algo para el reino. Dios les bendiga, Dios les guarde. Más que un placer el haber estado en esta transmisión. Abrazo y hacia adelante.